Hoy tengo 76 años. Vivo en un pequeño apartamento en Chicago y cada mañana, cuando me despierto, lo primero que veo es una fotografía en mi mesa de noche. Dos niños, ambos sonriendo, congelados en el tiempo desde la primavera de 1986. Uno de ellos está vivo, al otro lo dejé morir. Mi nombre es Víctor Andreyevich Sokolov y tenía 35 años cuando el reactor de Chernobyl explotó el 26 de abril de 1986. Yo era un ingeniero estructural senior que trabajaba en el mantenimiento de edificios en Pripyat, responsable de las evaluaciones de integridad de los bloques residenciales en los distritos de viviendas de los trabajadores. Tuve dos hijos. Dmitri tenía 9 años, era serio y reflexivo. Siempre leía libros sobre ciencia y hacía preguntas que yo no podía responder. Ilya tenía 5 años, era salvaje y valiente, el tipo de niño que trepaba por todo y no temía a nada. Esa noche, en el caos posterior a la explosión, tuve que elegir cuál viviría. Elegí el más joven. El mayor me miró a los ojos mientras el techo se derrumbaba a nuestro alrededor y dijo 3 palabras que han resonado en mi cráneo durante 40 años. Está bien, papá. Solté su mano. Me alejé. Dejé que mi hijo de 9 años muriera solo en la oscuridad mientras yo llevaba a su hermano a un lugar seguro. Esa es la verdad. Eso es lo que hice. Y si crees que sabes lo que pasó en Chernobyl, si crees que entiendes lo que realmente costó ese desastre, todavía no sabes nada. Antes de continuar con esta historia, antes de contarte lo que realmente sucedió en esos pasillos y lo que descubrí 4 décadas después, cuando un extraño llamó a mi puerta, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo. Haga clic en el botón rojo a continuación, porque lo que estoy a punto de revelar nunca ha sido dicho en ningún documental oficial, nunca escrito en ningún libro de historia aprobado por el gobierno. Solo aquellos de nosotros que estuvimos allí, solo aquellos que lo vimos con nuestros propios ojos y tomamos decisiones que nunca podremos deshacer, podemos decirles esta verdad. Y yo estaba allí, vi todo, así que suscríbete ahora y vuelve conmigo esa noche. Primero necesito llevarte más atrás, antes de la explosión, cuando la vida era normal y mi mayor preocupación era si Dmitri sería aceptado en el programa especial de matemáticas de la escuela, o si Ilya algún día dejaría de intentar saltar de la barandilla de nuestro balcón. Nací en Kharkiv en 1951. Crecí durante el apogeo del optimismo soviético sobre la energía nuclear y el progreso tecnológico. Mi padre era ingeniero metalúrgico y mi madre maestra de escuela. Me educaron para creer en la ciencia, en el progreso, en la idea de que los seres humanos podrían dominar el átomo y utilizarlo para construir un futuro mejor. Estudié ingeniería estructural en el Instituto Politécnico de Kiev. Me gradué en 1973 y pasé la siguiente década trabajando en varios proyectos de construcción en toda la República Socialista Soviética de Ucrania. En 1982 me ofrecieron un puesto en Pripyat, la nueva ciudad construida específicamente para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Fue considerado un privilegio, un honor. Pripyat era una ciudad soviética modelo, limpia y moderna, con excelentes escuelas, un centro cultural y un parque de atracciones en construcción. Mi esposa Katerina y yo nos mudamos allí con nuestros 2 hijos cuando Dmitri tenía 5 años e Ilya apenas 1 año. Vivíamos en un cuarto piso del bloque residencial número 47, edificio sección B, departamento 63. Todavía puedo cerrar los ojos y recorrer cada habitación, recordar cada detalle.
la cocina donde Katerina hacía borscht todos los domingos, el pequeño balcón donde fumaba y miraba las luces del reactor a lo lejos, el dormitorio donde mis hijos dormían en literas, Dmitri arriba porque era mayor, Ilia abajo porque se caía constantemente. Mi trabajo era sencillo pero importante. Supervisé equipos responsables de mantener la integridad estructural de edificios residenciales, inspeccionando grietas, daños por agua, asentamiento de cimientos, cualquier cosa que pudiera comprometer la seguridad. Era un trabajo de rutina, en su mayor parte. Nos enfrentamos a problemas típicos: hormigón envejecido, tuberías mal instaladas, daños menores por terremotos debido a temblores ocasionales. Nada me preparó para lo que sucedería cuando el núcleo de un reactor RBMK-1000 explotó con la fuerza de varias toneladas de TNT y envió una onda de choque que recorrió la ciudad. Tenía un equipo de 17 hombres trabajando a mis órdenes. Puedo nombrar a cada uno de ellos: Anatoly Petrov, Boris Mikhailov, Grigory Volkov, Leonid Ivanov, Sergei Kozlov, Nikolai Lebedev, Pavel Novikov, Yuri Morozov, Oleg Popov, Stanislav Vasiliev, Timur Kuznetsov, Maxim Fedorov, Roman Mikhailov, Konstantin Sokolov, sin parentesco, Andrei Pavlov, Valentín Smirnov y el joven Alexei Petrov, hijo de Anatoly, sobrino, de apenas 21 años y recién salido de la escuela técnica. De esos 17 hombres, solo 4 vivieron más de 50 años. 3 de ellos murieron en las 2 primeras semanas posteriores a la explosión. El resto sucumbe. A lo largo de las décadas siguientes, se produjo cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades relacionadas con la radiación. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte sobre el día antes de que todo terminara, el 25 de abril de 1986, cuando el mundo todavía era normal y no tenía idea de que pronto tomaría una decisión que definiría el resto de mi existencia. Me desperté esa mañana a las 6:30, igual que siempre. Katerina ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor a huevos fritos y pan negro invadió el apartamento. Dmitri estaba en la mesa, leyendo un libro sobre cosmonautas. Apenas levantó la vista cuando le revolví el pelo. Ilia todavía estaba dormido, tirado sobre su cama como si lo hubiera arrojado allí un tornado. Recuerdo haberle dado un beso de despedida a Katerina. Recuerdo que ella dijo: «No olvides que hoy tenemos que recoger los zapatos nuevos de Dmitri después del trabajo». Algo tan pequeño, tan trivial, pero lo recuerdo porque representaba un futuro que nunca llegó. Nunca recogimos esos zapatos. Esa tarde nunca sucedió. Fui a trabajar al depósito de mantenimiento a las 7:15 y tuve una reunión informativa con mi equipo a las 7:30. Teníamos una lista de 6 edificios para inspeccionar ese día, evaluaciones de rutina, nada urgente. Anatoly bromeó sobre lo aburrido que era nuestro trabajo en comparación con el de los operadores de reactores. «Ellos pueden controlar el átomo», dijo riendo. «Simplemente miramos el concreto y esperamos a que se agriete». Todos se rieron. Fue un buen día, normal, sin complicaciones. Terminamos nuestras inspecciones a las 4 de la tarde. Presentamos nuestros informes y me dirigí a casa. Me detuve en el pequeño mercado cerca de nuestro edificio y compré algunos dulces para los niños, caramelos dulces envueltos en papel brillante. Ilia los amaba. Dmitri fingía que era demasiado mayor para los dulces, pero siempre se los comía cuando pensaba que nadie estaba mirando. Esa noche, Katerina preparó pelmeni para la cena y comimos juntos como familia, los 4 alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Dmitri habló sobre un experimento científico que su maestro les había mostrado que involucraba imanes y limaduras de hierro.
Ilia seguía intentando robar comida del plato de Dmitri, y Dmitri seguía apartando su mano con fuerza, y Caterina seguía diciéndoles a ambos que se portaran bien. Era un caos familiar normal, el tipo de ruido y desorden del que te quejas en el momento, pero que darías cualquier cosa por volver a experimentarlo. Después de cenar, ayudé a Dmitri con su tarea de matemáticas mientras Caterina bañaba a Ilia. Todavía puedo escuchar la risa de Ilia resonando en el baño. Todavía puedo ver el rostro serio de Dmitri mientras resolvió problemas de álgebra que parecían demasiado avanzados para un niño de 9 años. A las 9, los dos chicos se fueron a la cama. Les leí una historia, algo sobre cosmonautas que exploraban planetas distantes. Ilia se quedó dormido a mitad de camino. Dmitri permaneció despierto hasta el final y luego me preguntó: «Papá, ¿crees que algún día iremos al espacio?». Le dije: «Tal vez lo hagas si estudias lo suficiente». Él sonrió ante eso, se dio la vuelta y cerró los ojos. Esa fue la última conversación normal que tuve con mi hijo. Alrededor de medianoche, Caterina y yo nos acostamos. Ella se quedó dormida rápidamente. Me quedé despierto un rato, sin pensar en nada en particular, solo en las preocupaciones habituales: horarios de trabajo, facturas que pagar, si obtendríamos la aprobación para un apartamento más grande, ya que nuestra familia estaba creciendo. Al final me quedé dormido. A la 1:23 de la mañana del 26 de abril de 1986, todo cambió para siempre. La explosión me despertó al instante. No fue solo un sonido, fue una fuerza física que sacudió todo nuestro edificio, hizo vibrar las ventanas y derribó cuadros de las paredes. Durante unos segundos me quedé allí confundido, desorientado, pensando que tal vez era un terremoto. Luego escuché la segunda explosión, más fuerte, más violenta, y supe que algo catastrófico había sucedido en el reactor. Salté de la cama, corrí hacia la ventana y vi lo que solo puedo describir como el mismísimo infierno pintado en el cielo nocturno. Una columna de fuego y luz se elevó desde la dirección de la planta de energía, azul y blanco brillante, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás. El aire mismo parecía brillar y distorsionarse. Incluso a 3 kilómetros de distancia podía sentir el calor irradiando a través del cristal. Caterina estaba despierta ahora, de pie a mi lado, con su mano agarrando mi brazo. «¿Qué es eso?», ella susurró. No respondí porque no lo sabía, no del todo, todavía no, pero en algún lugar profundo de mis entrañas, en esa parte animal del cerebro que reconoce el peligro mortal, sabía que lo que acababa de suceder era peor que cualquier cosa para la que nos habían entrenado, peor que cualquier protocolo de emergencia que hubiésemos practicado. Le dije a Caterina que se vistiera, que despertara a los niños y que preparara una bolsa con lo esencial. Ella empezó a preguntar por qué, pero la interrumpí. «Solo hazlo, ahora». Fui al baño de chicos. Encendí la luz. Dmitri ya estaba sentado, con los ojos muy abiertos, asustado por el ruido. Ilia todavía estaba dormido de alguna manera, ese sueño profundo que solo los niños pequeños pueden lograr. Lo sacudí suavemente. «Despierta, Ilyusha. Tenemos que prepararnos para irnos». Se frotó los ojos confundido. Todavía medio soñando. Dmitri preguntó: «Papá, ¿qué está pasando?». Le dije toda la verdad que pude. «Ha habido un accidente en el reactor. Puede que tengamos que evacuar. Debería detenerme aquí por un momento y preguntarte algo. Ahora mismo, desde donde estés viendo esto, Brasil, Portugal, Estados Unidos, México, España, cualquier lugar, quiero que comentes a continuación y me digas dónde te encuentras. Escribe tu país,
tu ciudad si quieres. Necesito saber hasta dónde está llegando esta verdad. Cuántas personas, a través de cuántas fronteras, finalmente están escuchando lo que realmente nos pasó. Porque esta historia no pertenece solo a Ucrania, a la Unión Soviética, al pasado. Esta historia trata sobre lo que hacen los gobiernos cuando ocurre un desastre, sobre las verdades que ocultan, sobre las decisiones que la gente común y corriente se ve obligada a tomar cuando todo colapsa. Así que comenta tu ubicación ahora mismo. Dime que estás escuchando. Dime que estás dando testimonio. Y luego volver conmigo a ese apartamento, a esos momentos en los que todo lo que creía saber sobre el mundo comenzó a desmoronarse. En 30 minutos, el pasillo de nuestro edificio se llenó de vecinos confundidos, algunos vestidos, otros todavía en ropa de dormir, todos haciendo las mismas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Es grave? ¿Deberíamos irnos? Nadie tenía respuestas. Los anuncios oficiales, cuando finalmente llegaron a través de los altavoces instalados por toda la ciudad, fueron exasperantemente vagos. Atención, residentes. Ha habido un incidente en la instalación eléctrica. Mantengan la calma. Permanezcan en sus casas. Seguirán más instrucciones. Quédense en sus casas. Esa fue la instrucción. Quédate adentro mientras la muerte invisible llueve del cielo. No seguí esa instrucción. Mi formación como ingeniero, mi conocimiento de estructuras y puntos de tensión, me decían que si hubiera habido una explosión lo suficientemente potente como para sacudir edificios a 3 kilómetros de distancia, habría daños estructurales. Y si hubiera daños estructurales, los edificios podrían colapsar. No podía simplemente quedarme sentada en mi apartamento esperando el permiso oficial para salvar a mi familia. Le dije a Caterina que se llevara a los niños y se uniera a los vecinos reunidos en el patio, lejos de cualquier estructura que pudiera colapsar. Ella agarró la mano de Dmitri. Yo levanté a Ilya y comenzamos a bajar las escaleras. Fue entonces cuando escuché el primer crujido. Un sonido como de trueno dentro de las paredes, concreto chocando contra concreto. Me detuve y levanté la mano. Todos dejen de moverse. El edificio se movía, se asentaba de manera desigual. Las fracturas por tensión se extendían a través de las columnas de soporte debilitadas por la onda expansiva. Ya había visto esto antes en evaluaciones de daños por terremotos. El edificio no se derrumbaría inmediatamente, pero estaba comprometido, era inestable. Necesitábamos salir, pero teníamos que movernos con cuidado, evitando poner demasiado peso en cualquier sección de las escaleras. Bajamos 2 pisos cuando se apagaron las luces. Se encendió la iluminación de emergencia, tenue y parpadeante, proyectando extrañas sombras. Ilya empezó a llorar, asustado por la oscuridad. Lo abracé y le susurré garantías que ni yo mismo creía. Un tramo más hacia abajo, luego otro. Estábamos casi en la planta baja cuando oí gritar a Caterina. Me volví y vi que parte del techo del rellano sobre nosotros había cedido. El hormigón y las barras de refuerzo se desplomaban y el polvo llenaba el aire. Y en el lado equivocado de ese derrumbe, aislados de nosotros, estaban Dmitri y otros 3 niños de nuestro edificio. Le entregué a Ilya a Caterina y le dije que saliera y se pusiera a salvo. Ella comenzó a protestar, pero yo le grité, la única vez que le levanté la voz a mi esposa con enojo. «Ve, ahora, traeré a Dmitri». Ella corrió, cargando a Ilya, y yo me di vuelta, trepando sobre los escombros, tratando de llegar a la sección donde estaba atrapado Dmitri. Los otros padres estaban haciendo lo mismo, todos nosotros arañando el concreto, tratando de encontrar una salida. Podía escuchar a Dmitri al otro lado, llamándome, con la voz alta por el miedo pero sin pánico. Todavía no. «Papá, papá, no puedo comunicarme», le grité.
Quédate donde estás, no te muevas, ya voy. Pero mientras lo decía, sabía que la estructura estaba fallando más rápido de lo que yo podía trabajar. Otro crujido, más fuerte esta vez, y miré hacia arriba para ver el techo sobre la posición de Dmitri comenzando a hundirse. Las grietas se extendían como telarañas sobre el concreto. Tuve segundos, tal vez. No hubo tiempo suficiente para limpiar los escombros que bloqueaban el camino. No hay tiempo suficiente para alcanzarlo y traerlo de regreso. Entonces tomé una decisión que me he cuestionado todos los días desde entonces. Corrí hacia abajo, di la vuelta hacia una escalera diferente, una que me llevaría al mismo lado que Dmitri. Me llevó unos segundos preciosos, segundos que no tuve, pero era la única manera. Cuando llegué al rellano del cuarto piso donde estaba atrapado, lo encontré acurrucado con los otros niños, todos aterrorizados, con el polvo cubriendo sus rostros, algunos llorando, otros en silencio por la sorpresa. Primero agarré a Dmitri, mi propio hijo, porque eso es lo que haría cualquier padre. Empecé a tirar de él hacia la escalera alternativa, la que aún estaba intacta. Pero entonces escuché otro sonido, un gemido proveniente de lo más profundo de la estructura del edificio, y supe que se nos había acabado el tiempo. Todo el tramo iba a derrumbarse. Miré a Dmitri, luego a los otros niños, y me di cuenta de algo que todavía me enferma recordarlo. No pude salvarlos a todos. No todos. Había 4 hijos. Yo tenía 2 brazos. Podría llevar tal vez 2 a la vez, si fuera rápido. Pero el edificio se estaba derrumbando, y lo rápido no iba a ser lo suficientemente rápido. Tomé una decisión. Agarré a Dmitri con un brazo, agarré al más pequeño de los otros niños, una niña llamada Oksana, de unos 6 años, con el otro, y eché a correr. Detrás de mí, escuché el techo derrumbarse, escuché los gritos de los 2 niños que había dejado atrás, escuché a sus padres en el piso de abajo gritando sus nombres. No me detuve, no pude parar. Bajé corriendo las escaleras, atravesé la planta baja y salí al patio donde Caterina estaba esperando con Ilia y docenas de otros residentes, todos nosotros cubiertos de polvo, sangre y terror. Dejé a Dmitri y Oksana en el suelo, y Dmitri me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Confusión mezclada con horror mezclado con algo más, algo así como comprender que su padre acababa de hacer algo terrible. Caterina agarró a ambos niños y los abrazó, llorando. La madre de Oksana corrió sollozando y abrazando a su hija. Detrás de nosotros, parte del bloque de viviendas 47, tramo B, se derrumbó por completo, llevándose consigo a todos los que no habían conseguido salir. En el caos que siguió, en las horas y días de evacuación, confusión y mentiras oficiales, nunca le dije a nadie toda la verdad de lo que pasó en esa escalera. Los informes oficiales culparon a la inestabilidad estructural causada por la onda expansiva de la explosión del reactor. Culparon a las órdenes de evacuación retrasadas. Culparon al mal mantenimiento de los edificios, que era rico viniendo del mismo gobierno que había aprobado mezclas de hormigón de calidad inferior para ahorrar dinero. Pero nunca me culparon por elegir qué niños salvar y cuáles dejar atrás. Nadie lo sabía excepto Dmitri, que tenía 9 años y entendía más de lo que cualquier niño debería entender. En ese derrumbe murieron 2 niños, Maxim Volkov, de 7 años, y Anastasia Lebedev, de 8. Sabía sus nombres, conocía sus caras, los había visto jugar en el patio innumerables veces, y los dejé morir porque no podía cargar a todos, porque elegí a mi propio hijo primero, porque elegí al niño más pequeño en segundo lugar, porque hice cálculos sobre quién merecía vivir en base a segundos y peso y proximidad, cálculos que ningún ser humano debería tener que hacer jamás. Esa es la verdad
que no ponen en los documentales. Esa es la realidad del desastre. Obliga a la gente corriente a convertirse en monstruos, a tomar decisiones que los destruyen desde dentro, a vivir con una culpa que nunca se desvanece, ni siquiera después de 40 años. Nos evacuaron de Pripyat 36 horas después de la explosión. Nos subieron a autobuses con todo lo que pudimos transportar y nos dijeron que regresaríamos en 3 días. Nunca volvimos. La ciudad sigue ahí, congelada en el tiempo, un pueblo fantasma en la zona de exclusión, los edificios derrumbándose, la naturaleza reclamando las calles donde jugaban mis hijos. Katerina, Dmitri, Ilya y yo fuimos trasladados primero a Kiev y luego solicitamos la emigración. En 1992, 6 años después del desastre, se nos concedió permiso para partir hacia Estados Unidos. Nos instalamos en Chicago, empezamos de nuevo, intentamos construir algo parecido a una vida normal. Pero la normalidad era imposible. Dmitri tenía entonces 15 años. Estaba enojado, traumatizado, incapaz de hablar de lo sucedido sin derrumbarse. Ilya tenía 11 años y no recordaba mucho, lo cual fue una suerte. Katerina desarrolló una ansiedad severa. No podía dormir sin medicamentos, saltaba ante los ruidos fuertes y pasó años en terapia que apenas la ayudó. Y yo lo enterré, lo empujé hasta el fondo, me negué a hablar de ello, me negué a reconocer que había hecho algo malo. Después de todo, había salvado a mi hijo, ¿no? Yo había salvado a Oksana. Había hecho lo que haría cualquier padre. Eso es lo que me dije a mí mismo. Durante años, eso es lo que creí. Hasta que Dmitri, a los 17 años, me miró al otro lado de la mesa y dijo: «Los dejaste, papá. Dejaste que Maxim y Anastasia murieran. Me elegiste a mí y los dejaste». Y no lo podía negar. No pude discutir, porque tenía razón. Hice. Dmitri nunca me perdonó, no del todo. Mantuvimos una relación fría y distante, funcional pero no cálida. Fue a la universidad, se convirtió en ingeniero de software, se mudó a Seattle, se casó y tuvo sus propios hijos. Hablamos quizás 3 veces al año, siempre brevemente, siempre superficialmente. Le puso a su primogénito el nombre de Víctor, en mi honor, lo que tomé como una señal de perdón hasta que Katerina me dijo la verdad. Le puso al niño el nombre de Víctor para que nunca olvidara lo que hizo su abuelo, para que el nombre sirviera como recordatorio del compromiso moral, de las decisiones que tomamos en crisis. Ese es el legado que le dejo a mi nieto, un nombre que significa culpa. Illinois, ya que era demasiado joven para recordar con claridad, se quedó más cerca. Vive en Chicago, me visita todas las semanas, me llama papá sin dudarlo ni con frialdad. Pero ni siquiera Ilya conoce toda la historia. Nunca le conté de los cálculos que hice en esa escalera. Nunca le conté que su hermano me vio elegir quién merecía vivir. Algunas verdades son demasiado pesadas para transmitirlas. Katerina murió en el año 2012, cáncer de mama, probablemente relacionado con la exposición a la radiación, aunque nunca pudimos probarlo definitivamente. Antes de morir, en sus últimas semanas, me dijo que me perdonaba por lo que había hecho y que ella habría tomado la misma decisión. No sé si lo decía en serio o si solo estaba tratando de darme paz antes de irse. De cualquier manera, no funcionó. Todavía veo los rostros de Maxim y Anastasia cada vez que cierro los ojos. Todavía escucho a sus padres gritar sus nombres. Todavía siento el peso de Oksana en mis brazos y la ausencia de los 2 niños que dejé atrás. Durante décadas he vivido con esto. Lo he soportado solo. Me dije a mí mismo que era el precio de la supervivencia. Y entonces, hace 3 meses, una fría tarde de enero de 2026, alguien llamó a mi puerta. La abrí y vi a un hombre parado allí, alto, probablemente de unos 40 años,
bien vestido con un abrigo oscuro, con rasgos afilados y ojos que parecían mirar directamente a través de mí. Él sonrió, cortés pero no cálido, y dijo: «¿Víctor Andreyevich Sokolov?». Asentí, confundido, preguntándome si se trataba de un abogado, un testigo de Jehová o algún tipo de vendedor de seguros. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Mi nombre es Maxim Volkov. Creo que conocías a mi padre». El mundo se inclinó. Me agarré al marco de la puerta para no caer. Maxim Volkov, 7 años. Fallecido en el derrumbe del bloque residencial 47, sección B, el 26 de abril de 1986. Eso es lo que decían los registros. Eso es lo que había creído durante 40 años. Pero el hombre que estaba frente a mí estaba vivo, real, respiraba, y me miraba con una expresión que no podía leer, ni ira, ni perdón, algo intermedio, algo complicado, doloroso y consciente. Logré hablar, apenas. «Eso es imposible. Moriste. El edificio se derrumbó. Estabas...». Sacudió la cabeza lentamente. «No morí, Víctor Andreyevich. Sobreviví. Apenas. Y he pasado los últimos 40 años tratando de descubrir por qué me dejaste allí». Me paré en la puerta de mi pequeño apartamento de Chicago, mirando a un fantasma hecho carne, y cada certeza sobre la cual había construido mi vida durante 4 décadas se desmoronó como el techo de concreto del bloque residencial 47. Este hombre, Maxim Volkov, que yo creía muerto a los 7 años bajo toneladas de escombros y escombros saturados de radiación, estaba parado frente a mí vivo, de mediana edad, real. Me temblaban las manos, mis piernas se sentían débiles. Di un paso atrás y le hice un gesto para que entrara, porque ¿qué más podía hacer? Entró tranquilamente, miró alrededor de mi modesto apartamento con sus muebles de segunda mano y fotografías descoloridas. Luego se volvió hacia mí con esos ojos penetrantes. «Siéntate, Víctor Andreyevich», dijo suavemente, como si él fuera el anfitrión y yo el invitado. «Esto va a llevar algún tiempo explicarlo». Me senté. Permaneció de pie por un momento, estudiándome, y finalmente se sentó en la silla frente a la mía. Durante un largo silencio, ninguno de los dos habló. Estaba tratando de procesar lo imposible, tratando de reconciliar al niño de 7 años que había abandonado con el hombre de 47 años sentado en mi sala de estar. Finalmente encontré mi voz. «¿Cómo?». Esa sola palabra lo contenía todo. «¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo es posible todo esto?». Maxim se reclinó, cruzó las piernas y empezó a contarme una historia que, en cierto modo, era más horripilante que la que había vivido todos estos años. Cuando el techo empezó a derrumbarse, comenzó con voz mesurada y tranquila. Yo estaba junto a Anastasia Lebedev. ¿La recuerdas? Asentí, incapaz de hablar. Ella tenía 8 años, yo tenía 7. Agarraste a Dmitri y a Oksana Petrenko. Corriste. Te vi correr. Entendí por qué. Tenías a tu hijo. Solo podías tener 2 hijos. Tomaste una decisión. No te culpo por la elección, Víctor Andreyevich. Te culpo por no volver nunca. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Empecé a protestar. Comencé a explicarle que el edificio se derrumbó, que no había tiempo, pero él levantó una mano. «Déjenme terminar». Cuando el techo se derrumbó, una viga de soporte cayó en ángulo, creando una pequeña bolsa de espacio. Anastasia y yo fuimos arrojados hacia atrás por el colapso inicial. Ella se golpeó la cabeza contra la pared, quedó inconsciente de inmediato. Aterricé en la bolsa debajo de la viga. Podía escuchar todo a mi alrededor derrumbándose. Podía sentir el edificio temblar. Podía oler el polvo y el humo y algo más.
algo químico que más tarde supe que era grafito ardiendo en el núcleo del reactor abierto a 3 kilómetros de distancia. Grité pidiendo ayuda. Grité pidiendo tú, por mis padres. Fo R cualquiera. Nadie vino. Hizo una pausa. Su expresión nunca cambió, todavía con la misma calma inquietante. Estuve atrapado allí durante 11 horas, Víctor Andreyevich. 11 horas en la oscuridad, con el cuerpo de Anastasia a mi lado. Sí, ella murió, probablemente dentro de la primera hora, aunque seguí intentando despertarla, con mi pierna atrapada bajo los escombros, incapaz de moverme, respirando polvo, radiación y terror. 11 horas antes de que un equipo de rescate finalmente saliera y me sacara. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, calientes e inoportunas. No lo sabía, susurré. Pensé que habías muerto instantáneamente. Pensé que no había ninguna posibilidad. Había una posibilidad, dijo suavemente. Siempre hubo una posibilidad, pero no volviste a comprobarlo. Ninguno de los padres lo hizo. Todos evacuaron, siguieron órdenes, subieron a los autobuses y abandonaron Pripyat. Los equipos de rescate que finalmente llegaron no buscaban supervivientes en los edificios residenciales derrumbados. Estaban centrados en el reactor, en los bomberos, en los trabajadores de la planta. Me encontró por casualidad un equipo que hacía evaluaciones estructurales. Me sacaron, me transportaron a un centro médico en Kiev y pasé los siguientes 6 meses en una cama de hospital, recuperándome de una pierna aplastada, múltiples fracturas, exposición severa a la radiación y un trauma psicológico que todavía estoy procesando 40 años después. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Mis padres nunca me encontraron, Víctor Andreyevich. ¿Lo entiendes? En el caos de la evacuación, en la confusión de informes contradictorios, desmentidos oficiales e incompetencia burocrática, me registraron como fallecido. A mis padres les dijeron que morí en el derrumbe del edificio. Enterraron un ataúd vacío. Me lloraron. Finalmente se divorciaron porque el dolor destruyó su matrimonio. Mi padre bebió hasta morir en 1993. Mi madre vive ahora en un centro de cuidados en las afueras de Moscú. Sufre demencia y todavía cree que su hijo murió en 1986. No podía respirar. El peso de lo que me estaba diciendo presionó hacia abajo, como ese techo que se derrumbaba de nuevo. ¿Por qué no los encontraste?, logré preguntar. ¿Por qué no les dijiste que estabas vivo? La expresión de Maxim finalmente cambió. Un destello de dolor cruzó sus rasgos. Lo intenté. Durante años lo intenté. Pero yo tenía 7 años. Estaba en un hospital sin identificación, sin registros que coincidieran con ninguna base de datos familiar, porque figuraba como muerta. Cuando tuve edad suficiente para navegar por la burocracia, cuando localicé a mi madre, ella ya había comenzado a perder la memoria. Fui a verla en el 2008. Le dije que era su hijo. Ella me miró como si yo fuera un extraño tratando de estafarla. Se agitó, empezó a gritar que su hijo estaba muerto, que yo era un mentiroso, un estafador. El personal del centro de atención me expulsó. Nunca lo intenté de nuevo. El silencio que siguió fue asfixiante. Quería disculparme, quería explicar, quería arreglar esto de alguna manera, pero no había palabras adecuadas para la enormidad de lo que había sucedido. No había forma de superar 40 años de dolor y pérdida innecesarias. Finalmente, formulé la pregunta que había estado ardiendo en mi mente desde que apareció en mi puerta. ¿Por qué estás aquí, Maxim? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carpeta, vieja y gastada, llena de papeles y fotografías. Lo abrió con cuidado y reverencia
y extendió el contenido sobre mi mesa de café. Vi documentos, registros médicos, fotografías del edificio derrumbado, fotografías de un niño en una cama de hospital con la pierna en tracción, fotografías de Pripyat antes del desastre, y una fotografía que hizo que mi corazón se detuviera, una foto de Maxim, de 7 años, de pie junto a Dmitri, de 7 años, en el patio del bloque residencial 47, ambos sonriendo, abrazados por los hombros, mejores amigos inmortalizados en colores descoloridos. Dmitri y yo éramos cercanos, dijo Maxim, suavizándose la voz por primera vez. Jugamos juntos todos los días. Él era mi mejor amigo. Cuando lo agarraste y corriste, cuando me dejaste atrás, una parte de mí lo entendió. Era su padre. Por supuesto que lo salvarías primero. Pero la parte de mí que tenía 7 años, atrapada en la oscuridad, gritando pidiendo ayuda que nunca llegó, esa parte nunca entendió. Esa parte lleva 40 años enfadada. Cogió la fotografía de los 2 muchachos, la estudió un momento y luego me miró. Te encontré porque necesitaba respuestas, Víctor Andreyevich. Necesitaba mirarte a los ojos y preguntarte, ¿sabías que existía la posibilidad de que pudiera sobrevivir? ¿Consideraste regresar? ¿Alguna vez te preguntaste, durante todos estos años, si habías tomado la decisión correcta? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera empezar a formular una respuesta a preguntas que no tenían buenas respuestas, continuó. Rastreé a todas las familias de ese edificio. La mayoría ya está muerta, algunos por cánceres relacionados con la radiación, otros por otras causas, otros simplemente por la edad. Encontré a Oksana Petrenko, la chica que salvaste junto con Dmitri. Ella vive en Alemania. Muchos ahora, casados y con 3 hijos, trabajan como médicos. La visité el año pasado. No recuerda mucho de esa noche. Solo tenía 6 años, pero recuerda que tú la sacaste. Ella me dijo que eras un héroe. Él se rió, pero no había humor en ello. Un héroe, así te llamó ella, el hombre que le salvó la vida. Y supongo que desde su perspectiva, eso es cierto. La salvaste, así como salvaste a Dmitri, así como te salvaste a ti mismo. Hiciste cálculos en una crisis, priorizaste la supervivencia, actuaste por instinto. No te culpo por eso. Lo que te culpo es que nunca cuestionaste esos cálculos después. Nunca me pregunté si podría haber habido otra manera. Nunca volví para comprobar si alguien sobrevivió. La acusación flotaba en el aire entre nosotros. Y no tenía defensa porque él tenía toda la razón. Nunca había regresado. Nunca había preguntado. Acepté los informes oficiales. Acepté que Maxim y Anastasia estaban muertos. Acepté que mi elección era la única opción posible. Y seguí adelante con mi vida. O lo intenté. ¿Quieres hacerlo? ¿Sabes la peor parte? Preguntó Maxim, su voz bajando a apenas más de un susurro. La peor parte es que ya ni siquiera sé si estoy enojado contigo. He pasado 40 años construyendo esta confrontación en mi mente, imaginando lo que te diría, cómo te haría entender el dolor que causaste. Pero ahora que estoy aquí, ahora que te miro, un anciano que vive solo en un pequeño departamento, claramente atormentado por sus decisiones, claramente sufriendo a su manera, no sé lo que siento. ¿Enojo? ¿Lástima? ¿Alivio de que al menos uno de nosotros haya logrado salir? No lo sé. Finalmente encontré mi voz, ronca y quebrada. Lo siento, dije, sabiendo lo inadecuadas que eran esas palabras. Lo siento mucho, Maxim. Pensé que habías muerto. Pensé que no había nada que pudiera hacer. He cargado con la culpa de haberte dejado durante 40 años, pero nunca imaginé que sobreviví, finalizó. Que estuve 11 horas esperando que volvieras, que crecí en orfanatos e instalaciones estatales porque mis padres pensaban que estaba muerta, que he vivido toda una vida como un fantasma,
legalmente fallecido hasta que tuve edad suficiente para luchar contra la burocracia y reclamar mi identidad? Se levantó bruscamente, se acercó a la ventana y miró hacia la calle de Chicago. Vine aquí en busca de respuestas, Víctor Andreyevich, pero ahora me doy cuenta de que no hay respuestas que me satisfagan. Hiciste una elección, pagué el precio. Eso es todo lo que hay. Yo también me levanté, mis viejos huesos protestaron, y me moví para quedarme junto a él. ¿Qué quieres de mí, Maxim? Dime lo que necesitas y, si está en mi poder, te lo daré. Se volvió para mirarme, y por primera vez vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Quiero que digas la verdad. Quiero que cuentes la historia completa, no la versión desinfectada, no la versión en la que eres un héroe que salva a 2 niños, sino la versión real en la que tomaste una decisión imposible y viviste con las consecuencias. Quiero que reconozcas que tu supervivencia, la supervivencia de Dmitri, la supervivencia de Oksana, tuvo un costo, y quiero que le digas a la gente que existí, que sobreviví, que sigo aquí. Volvió a buscar en su carpeta y sacó una hoja de papel, escrita a mano y cubierta con una clara letra cirílica. Esto es una lista, dijo, entregándomela. Una lista de todos los que murieron en Pripyat inmediatamente después de la explosión, las personas cuyas muertes no fueron causadas directamente por la radiación, sino por el caos, las fallas estructurales, el pánico, la incompetencia burocrática. 47 nombres, 47 personas que habrían sobrevivido si la evacuación se hubiera producido inmediatamente, en lugar de 36 horas después, si los edificios hubieran sido inspeccionados y reforzados adecuadamente después de la onda expansiva, si el gobierno hubiera dicho la verdad en lugar de mentiras. El nombre de Anastasia Lebedev está en esta lista. Mi nombre debería estar en esta lista, pero por algún milagro no lo estoy. Quiero que los recuerdes a todos. Quiero que cuentes sus historias. Tomé la lista con manos temblorosas, escaneando los nombres, reconociendo a algunos, extraños para otros, pero cada uno representaba una vida truncada, una familia destruida, un futuro robado por decisiones tomadas por personas lejanas que nunca tuvieron que enfrentar las consecuencias. Contaré la historia, dije en voz baja. Lo contaré todo. Te debo eso. Maxim asintió, satisfecho. Hay una cosa más, dijo. Su voz adquirió un tono diferente, algo que no pude identificar del todo. Quiero que organices una reunión. Quiero ver a Dmitri. La petición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Dmitri, repetí, mi mente acelerada. ¿Quieres ver a Dmitri? Después de 40 años, después de todo. Él era mi mejor amigo, dijo simplemente Maxim. Antes del desastre, antes de la elección que tomaste, antes de todo esto, él era mi mejor amigo. He pensado en él todos los días durante 40 años. Me he preguntado en qué tipo de persona se convirtió, si me recuerda, si sabe que sobreviví. Necesito verlo, Víctor Andreyevich. Necesito que ahora, si hay alguna parte de nuestra amistad que sobrevivió al desastre. Pensé en Dmitri, en nuestra relación fría y distante, en la culpa y el resentimiento que habían definido nuestras interacciones durante décadas. Pensé en decirle que su mejor amigo de la infancia estaba vivo, que el chico que me había visto abandonar estaba parado en mi sala de estar pidiendo verlo. Vive en Seattle, dije lentamente. No somos cercanos, Maxim. Nunca me ha perdonado lo que pasó esa noche. No sé si estará dispuesto a conocerte. Llámalo, dijo Maxim con firmeza. Llámalo ahora mismo. Dile que estoy aquí. Deja que él decida. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de Dmitri.
un número que había memorizado, pero que rara vez usaba. Sonó 3 veces antes de que él respondiera, su voz cautelosa. «Papá, ¿está todo bien?» Era inusual para mí llamar fuera de nuestras conversaciones programadas. «Dimitri», dije, con la voz entrecortada, «necesito que te sientes, necesito que me escuches con mucha atención. Ha sucedido algo imposible». Le dije todo, de la aparición de Maxim en mi puerta, de su supervivencia, de las 11 horas atrapado bajo los escombros, de los 40 años de estar legalmente muerto, de su petición de reunirse. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces escuché la voz de Dmitri, tensa por la emoción que rara vez escuchaba de él. ¿Está vivo? ¿Maxim está vivo? Está parado aquí mismo en mi apartamento, dije, mirando a Maxim, que me observaba atentamente. Quiere verte. Otro largo silencio. Luego, ponlo al teléfono. Le entregué el teléfono a Maxim, quien lo tomó con cuidado y se lo acercó a la oreja. «Dmitri», dijo en voz baja, «soy realmente yo, soy Maxim». No pude oír la respuesta de Dmitri, pero observé el rostro de Maxim mientras escuchaba. Vi emociones parpadeando en sus rasgos, dolor, alivio, algo que podría haber sido alegría. Hablaron durante casi 20 minutos, palabras que no podía oír pero que podía sentir el peso. Una conversación con 40 años de retraso, 2 amigos de la infancia separados por el desastre y la burocracia y decisiones imposibles que finalmente se reconectaban a través del abismo del tiempo y el trauma. Cuando Maxim finalmente le devolvió el teléfono, para mí, la voz de Dmitri estaba llena de lágrimas. «Papá», dijo, usando esa palabra con más calidez de la que había escuchado en décadas. «Papá, mañana me subiré a un avión. Voy a Chicago. Necesito verlo. Necesito verlos a los dos». Las siguientes 48 horas transcurrieron en un borrón de preparación, anticipación y temor. Maxim se quedó en un hotel cercano, pero vino a mi apartamento todos los días y hablamos de verdad, por primera vez. Me habló de su vida, de crecer en orfanatos estatales después de ser dado de alta del hospital, de los desafíos de navegar por la burocracia soviética cuando era un niño sin padres y con papeleo incompatible, de los años que pasó tratando de reconstruir su identidad, de demostrar que era quien decía ser, de recuperar una vida que había sido borrada por la incompetencia oficial. Me habló de la exposición a la radiación que había sufrido, de los cánceres con los que había luchado cuando tenía 20 y 30 años, de los continuos problemas de salud que lo atormentaban, legado de esas 11 horas respirando aire contaminado entre los escombros de Pripyat. Me habló de su carrera, de cómo se convirtió en ingeniero civil especializado en respuesta a desastres y seguridad estructural, de cómo dedicó su vida a garantizar que lo que le pasó a él nunca le pasaría a otro niño. Y me habló de su búsqueda, de la búsqueda de antiguos residentes de Pripyat diseminados por la ex Unión Soviética y más allá, de la reconstrucción de fragmentos de memoria y registros oficiales, hasta que finalmente encontró mi nombre en los archivos de inmigración estadounidenses, encontró mi dirección, encontró el coraje para llamar a mi puerta. Yo, a mi vez, le conté todo lo que nunca le había contado a nadie más, sobre las pesadillas que me habían perseguido durante 40 años, sobre la culpa que me devoraba todos los días, sobre el deterioro de mi relación con Dmitri y el precio que había cobrado en mi matrimonio, sobre la muerte de Caterina y mi aislamiento y la lenta y agobiante conciencia de que había sobrevivido al desastre solo para ser destruido por mis propias decisiones después. Hablamos de las mentiras que había dicho el gobierno soviético, de la cifra oficial de 31 muertos
cuando la cifra real era de miles, de los liquidadores enviados a limpiar el reactor sin protección adecuada, de los niños que desarrollaron cáncer de tiroides a causa de la leche contaminada, de la zona de exclusión que permanecería inhabitable durante milenios. Hablamos sobre el poder, la verdad y el costo del silencio, sobre lo que sucede cuando los gobiernos priorizan la óptica política sobre las vidas humanas, sobre la responsabilidad de los sobrevivientes de dar testimonio incluso cuando dar testimonio significa confesar nuestros propios fracasos. Fue la conversación más honesta que había tenido en décadas, tal vez en mi vida, y al final sentí algo que no había sentido en el pecado. Esa noche de abril de 1986, una pequeña y frágil sensación de paz. No porque hubiera sido perdonado, sino porque finalmente había dejado de esconderme de la verdad. Cuando llegó Dmitri, abrí la puerta y encontré a mi hijo parado allí, con lágrimas corriendo por su rostro, y antes de que pudiera decir algo, me abrazó, el primer abrazo genuino que habíamos compartido en años. «Lo siento, papá», susurró. «Lamento todos los años que te culpé. Ahora lo entiendo. Entiendo lo que tenías que hacer». Entonces vio a Maxim, y los dos se quedaron allí mirándose el uno al otro, dos hombres de mediana edad que veían fantasmas de sus yoes de 7 y 9 años en la cara del otro. Dmitri avanzó lentamente, como si se acercara a algo frágil, y luego se abrazaron, lloraron abiertamente. Dos sobrevivientes de un trauma compartido finalmente reunidos después de 4 décadas. Los miré y sentí mis propias lágrimas fluir. Sentí que el peso de 40 años de culpa apenas comenzaba a aliviarse. Se sentaron juntos en mi sofá y Dmitri sacó su teléfono y miró las fotos. «Este es mi hijo», dijo, mostrándole a Maxim una fotografía de un niño, de unos 8 años, con cabello oscuro y ojos serios. «Su nombre es Víctor, en honor a mi padre, y esta es mi hija, Anastasia». Hizo una pausa y su voz se quebró. «Le puse el nombre de Anastasia Lebedev para que nunca lo olvide». Maxim se quedó mirando la fotografía de la niña que llevaba el nombre de su amigo que había muerto junto a él entre los escombros. «Ella es hermosa», dijo suavemente. «Gracias, Dmitri. Gracias por recordarla». Hablaron durante horas, poniéndose al día con 40 años de separación, compartiendo historias de sus vidas, sus familias, sus luchas. Maxim le contó a Dmitri sobre su trabajo como ingeniero civil, sobre los proyectos que había supervisado para mejorar la seguridad estructural en áreas propensas a desastres, sobre las vidas que había salvado implementando mejores códigos de construcción y protocolos de emergencia. Dmitri le habló a Maxim de su carrera en ingeniería de software, de su familia en Seattle, de cómo el desastre había moldeado su visión del mundo y sus elecciones, de cómo había pasado años en terapia trabajando en la culpa del superviviente y los sentimientos complicados hacia su padre. Y poco a poco, con cuidado, hablaron de esa noche, del momento en que agarré a Dmitri y a Oksana y huí, de la elección que había hecho y de las consecuencias que había tenido. «Solía estar muy enojado con él», dijo Dmitri, mirándome. «Pensé que era un monstruo por dejarte a ti y a Anastasia. No podía entender cómo pudo tomar esa decisión, pero luego tuve mis propios hijos y me di cuenta de que si estuviera en su posición, enfrentando la misma situación imposible, habría hecho exactamente lo mismo. Habría agarrado a mi hijo primero. Cualquier padre lo haría». Maxim asintió lentamente. «Lo sé. Nunca lo culpé por elegirte, Dmitri. Tú eras su hijo. Por supuesto que él te eligió. Lo que he luchado con el hecho de que nunca regresó, nunca revisó,
Nunca se preguntó si podría haber sobrevivientes. Pero estoy empezando a entender eso también. En ese caos, con el edificio derrumbándose, con la radiación, con las órdenes de evacuación, con las mentiras del gobierno sobre la gravedad del desastre, no había oportunidad para segundas oportunidades. Tu padre hizo la única opción que pudo en los segundos que tuvo. He pasado 40 años tratando de hacer las paces con eso, y tal vez ahora, finalmente, pueda hacerlo. Nos sentamos juntos en mi pequeño apartamento, 3 hombres atados por la tragedia, la supervivencia y decisiones imposibles, y por primera vez en 4 décadas, sentí que no estaba solo con mi culpa. Maxim permaneció en Chicago durante 2 semanas. Durante ese tiempo, Dmitri prolongó su viaje, y los 3 pasábamos horas juntos todos los días, a veces hablando, a veces sentándonos en un cómodo silencio, a veces compartiendo comidas y recuerdos. Maxim conoció a Ilya, mi hijo menor, que no lo recordaba, pero que estaba asombrado y honrado por su historia. Visitaron el pequeño jardín conmemorativo que había creado en mi apartamento, un rincón con fotografías de Pripyat antes del desastre, de los amigos que había perdido, de Katerina antes de que enfermara. Maxim añadió su propia fotografía a la colección, una foto de Maxim, de 7 años, y Dmitri, de 9, mejores amigos congelados para siempre en el tiempo. El último día antes de que Maxim tuviera que regresar a Moscú, antes de que Dmitri tuviera que volar de regreso a Seattle, nos sentamos juntos por última vez, y Maxim me entregó un regalo, una copia de las memorias que había estado escribiendo durante la última década, un relato detallado de su supervivencia, su vida, su búsqueda de la verdad, la justicia y el significado después de Chernobyl. Quiero que tengas esto, dijo. Quiero que lo leas, que entiendas por lo que pasé, y luego quiero que cuentes tu propia historia. Di la verdad, Víctor Andreyevich. Cuéntale a la gente sobre la elección que tomaste, sobre las consecuencias, sobre los 40 años de culpa y dolor. Háblales de mí, de Anastasia, de todos los demás que se perdieron en el caos. Díganlos para que la historia no desinfecte lo sucedido, no lo convierta en estadísticas claras y narrativas oficiales. Cuéntales la verdad confusa, complicada y dolorosa. Tomé las memorias, las sostuve con cuidado e hice una promesa. Lo diré, dije. Lo contaré todo, a partir de ahora. Y es por eso que estoy aquí, contándote esta historia, siendo testigo del desastre y de la elección que hice, y del hombre que sobrevivió contra todo pronóstico. Si has permanecido conmigo durante todo este viaje, si has escuchado esta confesión, este testimonio, este acto de recuerdo, entonces te pido que hagas algo por mí ahora. Deja un me gusta en este video, no para mí, no para reconocimiento, sino para que más personas vean esto, para que más personas sepan la verdad sobre lo que sucedió en Pripyat, sobre las vidas que se perdieron y las vidas que fueron destrozadas y las vidas que de alguna manera, imposiblemente, sobrevivieron. Y, lo más importante, suscríbete ahora, porque hay más historias que contar, más verdades que descubrir, más voces que deben ser escuchadas antes de que sea demasiado tarde. Fue darse cuenta de que las historias oficiales a menudo borran las complicadas y dolorosas verdades de los desastres. Escríbalo. Deje que otros la lean. Dejemos que esta historia viva más allá de que yo la cuente, porque no se puede permitir que estos recuerdos, estos testimonios, mueran con nosotros. Permítanme responder a la pregunta que Maxim me hizo cuando apareció por primera vez en mi puerta. ¿Sabía que existía la posibilidad de que sobreviviera? Sinceramente, no. En ese momento, con el edificio derrumbándose, con el caos, el miedo, la radiación y los gritos,
Creí que moriría. Creí que tanto él como Anastasia morirían, y tomé la decisión de salvar a los niños a los que podía llegar, a los niños que podía cargar. ¿Consideré regresar? Sí. Durante esas primeras horas, incluso mientras evacuamos, incluso cuando abordamos los autobuses, lo consideré. Pero me dijeron que el edificio se había derrumbado por completo. Me dijeron que no había supervivientes. Los funcionarios, los rescatistas y las personas en las que confiaba me dijeron que regresar sería un suicidio y sería inútil, y yo les creí. Acepté su palabra. No presioné, no exigí, no insistí en comprobarlo por mí mismo. Ese es mi fracaso. No la decisión que tomé en el momento de la crisis, sino la decisión que tomé después de aceptar la narrativa más fácil, la que me permitió vivir con lo que había hecho. ¿Alguna vez me pregunté si había tomado la decisión correcta? Todos los días durante 40 años. Pero preguntarse no es suficiente. Cuestionar no es suficiente. Debería haber exigido respuestas. Debería haber luchado contra la burocracia, cuestionado los informes oficiales, negado a aceptar que 2 niños habían muerto sin pruebas absolutas. No lo hice, y por eso Maxim pasó 40 años como un fantasma, legalmente muerto, separado de su familia, solo. Eso depende de mí. Esa es mi carga, y lo llevaré hasta el día de mi muerte. Pero esto es lo que he aprendido de la supervivencia de Maxim, de su increíble resiliencia, de su voluntad de encontrarme, confrontarme y, en última instancia, perdonarme. Los humanos son capaces de soportar mucho más de lo que creemos posible. Somos capaces de sobrevivir a desastres que deberían matarnos, de soportar traumas que deberían quebrarnos, de perdonar traiciones que deberían destruirnos. Maxim sobrevivió 11 horas bajo los escombros respirando polvo radiactivo. Sobrevivió años en orfanatos y hospitales. Sobrevivió a la pesadilla burocrática de recuperar una identidad que había sido borrada. Sobrevivió al cáncer, a enfermedades crónicas y a traumas psicológicos. Y él sigue aquí, sigue luchando, sigue dando testimonio, sigue exigiendo que se diga la verdad. Ese es el verdadero heroísmo de Chernobyl. No los bomberos que corrieron hacia el reactor, aunque también eran héroes. No los ingenieros que se quedaron para evitar una segunda explosión, aunque merecen ser recordados, sino la gente corriente que sobrevivió a lo insuperable y se negó a permitir que sus historias fueran borradas, que insistió en ser contada, en ser escuchada, en ser reconocida. A la gente le gusta Maxim, personas como miles de personas cuyos nombres nunca aparecieron en los informes oficiales, cuyo sufrimiento fue minimizado, cuyas muertes fueron atribuidas a causas naturales décadas después de haber sido expuestos a la radiación, cuyos hijos y nietos todavía llevan las cicatrices genéticas de esa noche de abril de 1986. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, Brasil, México, Estados Unidos, Portugal, España, Ucrania, Rusia, cualquier lugar, comprende que lo que ocurrió en Chernobyl no fue solo un desastre soviético, fue un desastre humano, fue un fracaso del gobierno, de la tecnología, de la honestidad, de la preparación, y puede volver a suceder. Hay instalaciones nucleares en todo el mundo, muchas de ellas obsoletas, muchas con protocolos de seguridad inadecuados, muchas operadas por gobiernos que priorizan los costos. Ahorro sobre la seguridad pública. Fukushima ocurrió en 21 años, 25 años después de Chernobyl, en una de las naciones tecnológicamente más avanzadas de la Tierra. Puede suceder en cualquier lugar. Entonces, cuando les digo que recuerden esta historia, no les pido que la recuerden por el bien de la historia, la nostalgia o la fascinación morbosa.
Les pido que recuerden porque las lecciones de Chernobyl siguen siendo relevantes, aún urgentes, aún necesarias. Recuerde que los gobiernos mienten cuando ocurren desastres. Recuerde que las cifras oficiales de muertos son siempre inferiores a la realidad. Recuerde que las personas que toman decisiones sobre seguridad nuclear rara vez son las que enfrentarán las consecuencias si algo sale mal. Recuerde que en una crisis, la gente común y corriente se ve obligada a tomar decisiones imposibles y debemos tener compasión por esas decisiones incluso aunque reconozcamos sus costos. Recuerda a los muertos. Recuerda a los supervivientes. Recuerde los fantasmas que caminan entre nosotros, como Maxim, viviendo vidas que oficialmente terminaron hace décadas. Antes de terminar, quiero leerles la lista que me dio Maxim, los 47 nombres de personas que murieron en Pripyat inmediatamente después de la explosión por causas distintas a la exposición directa a la radiación. Anastasia Lebedev, de 8 años, aplastada en el derrumbe de un edificio. Piotr Volkov, 42 años, padre de Maxim, insuficiencia hepática causada por el alcohol debido al dolor, 1993. Elena Volkova, 39 años, madre de Maxim, con demencia, sigue viva pero ya no recuerda a su hijo. Igor Petrenko, 51 años, infarto durante la evacuación. Svetlana Morozov, 27 años, falleció en un accidente de tráfico durante una caótica evacuación. Alexander Ivanov, de 19 años, se cayó del tejado mientras intentaba observar el incendio del reactor. María Kuznetsov, de 67 años, murió a causa del shock y el pánico. Vasily Lebedev, 45 años, padre de Anastasia, suicidio, 1990. Nina Lebedev, 42 años, madre de Anastasia, cáncer de mama, 2004. Podría continuar, pero ya lo entiendes. 47 nombres, 47 vidas, cada uno de ellos, un universo de potencial, amor y sueños destruidos no directamente por la radiación, sino por el caos que siguió, por las mentiras que se dijeron, por la incompetencia que definió la respuesta. Estas son las víctimas ocultas de Chernobyl, las que no aparecen en las cifras oficiales de muertes, aquellas cuyas familias no recibieron ninguna compensación, ningún reconocimiento. Maxim quería que los recordara. Así lo hago. Y ahora, tú también. Gracias por permanecer conmigo durante toda esta historia, a través de esta confesión, a través de este acto de testimonio. Si has llegado hasta aquí, has hecho algo importante. Te has negado a apartar la mirada de verdades difíciles. Has honrado la memoria de personas que nunca conociste. Has participado en la labor esencial de dar testimonio de la historia. Ahora te pido que hagas 3 cosas. Primero, dale me gusta a este video para que el algoritmo lo lleve a más personas, para que más ojos vean esta historia, para que la verdad llegue más lejos. En segundo lugar, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque hay más historias como esta que contar, más voces que escuchar, más verdades que aún permanecen ocultas. En tercer lugar, y lo más importante, comente a continuación. Cuéntame qué te afectó más de esta historia. ¿Fue saber que Maxim sobrevivió después de haber sido dado por muerto durante 40 años? ¿Fue comprender la elección imposible que tuve que tomar? ¿Se dio cuenta de cuántas víctimas de Chernobyl nunca fueron contabilizadas oficialmente? ¿Fue reconocer que esto podría volver a suceder en tu país, en tu ciudad? Sea lo que sea, escríbelo, compártelo. Deja que esta historia viva en tus palabras, porque dentro de 40 años,
cuando yo me haya ido, cuando Maxim se haya ido, cuando Dmitri se haya ido, tus comentarios permanecerán, tu testigo permanecerá, y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que un gobierno intente ocultar la verdad sobre un desastre, la próxima vez que los funcionarios minimicen el número de muertos y minimicen los peligros, alguien recordará esta historia y se negará a aceptar las mentiras. Eso es todo lo que puedo esperar por ahora, que la verdad sobreviva, que el recuerdo perdure, que los 47 nombres de la lista de Maxim nunca sean olvidados. Gracias por escuchar. Gracias por dar testimonio. Gracias por negarte a dejar que estas historias mueran en silencio. Han pasado 3 meses desde que Maxim Volkov llamó a mi puerta y puso patas arriba toda mi comprensión de los últimos 40 años. 3 meses desde que supe que el niño que dejé atrás no murió, que sobrevivió 11 horas atrapado bajo los escombros, que creció como un fantasma en el sistema soviético, legalmente muerto pero físicamente vivo. 3 meses desde que vi a mi hijo Dmitri abrazar a su mejor amigo de la infancia y llorar con una mezcla de dolor y alegría que nunca antes había presenciado. 3 meses desde que hice la promesa de contar esta historia para dar testimonio no solo de mi propia culpa, sino de las verdades más amplias sobre Chernobyl que han sido enterradas bajo la iluminación oficial. Historias desinfectadas. Y en estos 3 meses ha sucedido algo inesperado. Otros supervivientes han empezado a acercarse a mí. Personas que estuvieron allí esa noche. Personas que tomaron sus propias decisiones imposibles. Personas que han estado cargando con sus propios secretos insoportables durante 4 décadas. Me encontraron a través de las conexiones que Maxim ayudó a establecer, a través de redes de antiguos residentes de Pripyat, repartidos por todo el mundo, a través de la red invisible de trauma compartido que nos une incluso cuando nunca nos hemos conocido. Y sus historias, esas historias que nunca se han contado públicamente, que solo se han susurrado en momentos privados de confesión y dolor, merecen ser escuchadas. La primera persona que se puso en contacto conmigo fue una mujer llamada Galina Mikhailovna Petrova, de 71 años, que vivía en Toronto, Canadá. Me envió una carta, escrita a mano con cuidadosa escritura cirílica, de 8 páginas, diciéndome que se había enterado de mi conversación con Maxim a través de conocidos mutuos. Ella escribió: Víctor Andreyevich, leí sobre lo que hiciste, sobre la decisión que tomaste para salvar a tu hijo y dejar a otros atrás. Quiero que sepas que lo entiendo, porque tomé una decisión similar. Yo era enfermera pediátrica en la clínica médica de Pripyat la noche de la explosión. Cuando las víctimas comenzaron a llegar, los bomberos con quemaduras por radiación, los trabajadores de la planta con síndrome agudo de radiación, los civiles heridos en el caos, tuve que tomar decisiones sobre a quién tratar primero, quién tenía las mejores posibilidades de sobrevivir. Supervivencia, a quién priorizar cuando teníamos suministros limitados y tiempo limitado. Elegí centrarme en los pacientes más jóvenes, los que podrían tener décadas de vida por delante si sobrevivían. Tomé la decisión consciente de brindar atención mínima a los trabajadores mayores, los que tenían entre 50 y 60 años y que ya habían recibido dosis letales de radiación. Pero mi familia no lo sabe. Necesito decírselo a alguien antes de morir, y creo que tú podrías ser la única persona que podría entenderlo. Llamé a Galina inmediatamente después de recibir su carta y hablamos durante casi 3 horas. Me habló detalladamente de esa noche, del momento en que las primeras víctimas llegaron a la clínica alrededor de las 2 de la madrugada, de lo poco preparados que estaban para la magnitud del desastre,
de las mentiras que les dijeron los administradores de la planta, que afirmaban que los niveles de radiación eran mínimos y manejables. Nos dijeron que era un incendio pequeño, dijo, con la voz temblorosa, incluso 40 años después. Nos dijeron que la radiación estaba contenida. Enviaron a los bomberos al edificio del reactor sin equipo de protección más allá del habitual. Los enviaron a la muerte, Víctor Andreyevich, y lo sabían absolutamente. Describió haber tratado a un joven bombero llamado Vladimir Pravik, de 23 años, que había estado en el techo del reactor tratando de extinguir el incendio de grafito. Su piel ya se estaba poniendo de color rojo oscuro, casi violeta, dijo. Estaba vomitando continuamente, tenía los ojos hinchados. Por mi entrenamiento sabía lo que eso significaba. Había recibido una dosis masiva, probablemente más de 10 sieverts, absolutamente fatal. No había nada que pudiera hacer por él, excepto hacerlo sentir cómodo. Pero no teníamos suficientes analgésicos para todos, así que tuve que elegir. Le di una pequeña dosis y guardé el resto para los pacientes que tenían una oportunidad. Murió 4 horas después, en agonía. Todavía puedo escucharlo llamando a su madre. Galina me habló del cálculo ético que realizó esa noche, de las brutales decisiones de clasificación para las que ninguna formación médica te prepara del todo. Tuvimos 27 víctimas en las primeras 6 horas, explicó. 11 de ellos claramente iban a morir sin importar lo que hiciéramos. Habían estado expuestos a dosis letales, sus cuerpos ya se estaban apagando, pero teníamos recursos limitados, camas limitadas, medicamentos limitados, personal limitado. Si pasaba horas tratando de aliviar el sufrimiento de las personas que iban a morir de todos modos, no podía brindar atención adecuada a las personas que podrían sobrevivir. Así que tomé una decisión. Prioricé los casos que podían sobrevivir. Les presté mínima atención a los terminales, y he vivido con esa elección todos los días. Día desde entonces. Le pregunté cómo había afrontado la culpa y se rió amargamente. ¿Lo superé? No lo he hecho, Víctor Andreyevich. He sobrevivido. Emigré a Canadá en 1994. Me hice enfermera aquí. Trabajé en un hospital en Toronto durante 20 años. Nunca les hablé a mis colegas sobre Chernobyl. Nunca mencioné que había estado allí. Simplemente mantuve la cabeza gacha e hice mi trabajo, y traté de no pensar en los rostros de los hombres que dejé morir. Pero nunca realmente escapas de ello. Siempre está ahí, esperándote en los momentos tranquilos, en las primeras horas de la mañana cuando no puedes dormir. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: cuando me enteré de tu historia, de que Maxim sobrevivió, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Espero que quizás algunas de las personas que descarté como terminales también hayan sobrevivido. Espero que mis cálculos hayan sido incorrectos. Pero también terror, porque si sobrevivieron, entonces los abandoné por nada. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. Si todavía estás mirando, si has permanecido conmigo durante estas revelaciones difíciles, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe la palabra testigo. Solo esa única palabra. Porque eso es lo que estás haciendo al ver esto. Estás siendo testigo de verdades que personas poderosas querían mantener ocultas, de historias que resultan incómodas de escuchar, de complejidades morales que no tienen respuestas fáciles. Escribe testigo en los comentarios y hazme saber que alguien está escuchando, que estas historias no desaparecen en el silencio. Hazlo ahora, antes de que lo olvides. Testigo. Y luego vuelvan conmigo mientras les hablo de la segunda persona que se acercó, porque su historia es aún más devastadora que la de Galina.
Su nombre es Leonid Pavlovich Ivanov, de 68 años, exoficial militar soviético, que ahora vive aislado en la zona rural de Alaska. Se puso en contacto conmigo a través de un correo electrónico cifrado. Está paranoico con la vigilancia, convencido de que la inteligencia rusa todavía está monitoreando a exmilitares que trabajaron en las operaciones de contención de Chernobyl. Su mensaje fue breve. Víctor Sokolov. Yo era teniente del ejército soviético en 1986. Dirigí una unidad de 200 hombres enviada a Pripyat para operaciones de evacuación y limpieza. Di órdenes que mataron a 53 de ellos. Necesito hablar con alguien que entienda lo que significa tomar decisiones que destruyen vidas. Llámame. Lo llamé, y lo que me dijo durante las siguientes 4 horas hizo que mi propia culpa pareciera casi insignificante en comparación. Leonid tenía 28 años en abril de 1986, un oficial en ascenso en el ejército soviético con una esposa y una hija pequeña en Moscú. El 27 de abril, menos de 24 horas después de la explosión, su unidad fue movilizada y enviada a Pripyat, con información mínima sobre lo que realmente había sucedido. Nos dijeron que había habido un accidente industrial, dijo, con voz plana y sin emociones, el tono de un hombre que ha contado esta historia tantas veces en su propia cabeza que ya no tiene peso emocional. Nos dijeron que nos enviarían para ayudar con la evacuación y mantener el orden. No nos hablaron de la radiación. No nos dijeron que el núcleo del reactor estaba expuesto y ardiendo. No nos dijeron que cada respiración que tomábamos llenaba nuestros pulmones de partículas radiactivas. La unidad de Leonid llegó a Pripyat la tarde del 27 de abril, justo cuando la evacuación comenzaba en serio. Sus órdenes eran ir puerta por puerta en los sectores residenciales asignados, asegurarse de que todos los residentes hubieran evacuado, comprobar si había rezagados y asegurar los apartamentos abandonados para evitar saqueos. Parecía una tarea sencilla, dijo. Habíamos realizado operaciones similares durante desastres naturales, inundaciones y terremotos. Esto debería haber sido una rutina. Pero a las pocas horas, los soldados de su unidad comenzaron a enfermarse. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos. Se lo informé a mi oficial superior, dijo Leonid. Le dije que mis hombres mostraban síntomas de envenenamiento por radiación. Me dijo que dejara de sembrar el pánico, que los niveles de radiación eran seguros, que mis hombres simplemente estaban experimentando estrés y fatiga. Me ordenó que continuara la misión. Así que Leonid hizo lo que hacen los soldados. Siguió órdenes. Envió a sus hombres a las zonas más contaminadas de Pripyat, a sótanos y pisos superiores donde se había depositado polvo radiactivo, a zonas donde los dosímetros, cuando finalmente fueron distribuidos días después, mostraban lecturas de más de 500 roentgens por hora, suficiente para administrar una dosis letal en menos de 60 minutos de exposición. No lo sabía, dijo, y podía escuchar la agonía en su voz incluso a través de la línea telefónica. Lo juro por Dios, Víctor, no lo sabía. Si hubiera sabido a qué los estaba enviando, habría rechazado las órdenes. Me habría enfrentado a un consejo de guerra. Habría hecho cualquier cosa, pero no lo sabía. Durante las siguientes 2 semanas, mientras la unidad de Leonid continuaba las operaciones de limpieza, retirando vehículos contaminados, descontaminando edificios, ayudando con la construcción del sarcófago alrededor del reactor destruido, cada vez más hombres se enfermaron. Al final de la primera semana, la mitad de mi unidad estaba en el hospital de Kiev, me dijo. Al final de la segunda semana, 112 hombres de mis 200
presentaban síndrome de radiación aguda, y seguí enviándolos de regreso. Seguí siguiendo órdenes. Seguí diciéndoles que era seguro cuando sabía, en algún lugar profundo, que no lo era. De los 200 hombres de la unidad de Leonid, 53 murieron en 5 años. Otros 72 desarrollaron cánceres u otras enfermedades relacionadas con la radiación que los mataron antes de cumplir los 50 años. Solo 41 hombres de su unidad original todavía están vivos hoy, y la mayoría de ellos enfrentan problemas de salud crónicos. Asesiné a 53 hombres, dijo Leonid rotundamente. No apreté el gatillo, no puse una bomba, pero los asesiné con tanta seguridad como si lo hubiera hecho. Les di órdenes que los mataron, y lo hice porque era un cobarde que seguía la autoridad en lugar de escuchar mi propia conciencia. Intenté decirle que no podía saberlo, que estaba actuando basándose en la información que tenía a su disposición, que la verdadera culpa recaía en los oficiales superiores que mintieron y en los funcionarios del gobierno que priorizaron el secreto sobre la seguridad. Pero él me interrumpió. No, Víctor, no hay excusas. Yo era su oficial al mando. Su seguridad era mi responsabilidad. Debería haber cuestionado las órdenes. Debería haber exigido dosímetros y equipo de protección. Debería haberme negado a enviarlos al peligro sin la información adecuada. Pero no lo hice. Elegí mi carrera antes que sus vidas. Elegí evitar conflictos con mis superiores antes que proteger a mis hombres. Y 53 de ellos murieron debido a esa elección. Me dijo que dejó el ejército en 1989, incapaz de seguir sirviendo en una institución que había sacrificado a sus soldados tan cruelmente. Su matrimonio se desmoronó. Su esposa no podía hacer frente a su culpa y depresión. No podía entender por qué él simplemente no seguía adelante con los acontecimientos que estaban en el pasado. Perdió la custodia de su hija, quien creció sin apenas conocerlo. En 1994 emigró a los Estados Unidos y finalmente se estableció en Alaska, lo más lejos posible de otras personas. No merezco estar rodeado de gente, dijo simplemente. No merezco normalidad, ni felicidad, ni paz. Merezco estar a solas con lo que hice. Al escuchar la historia de Leonid, me sorprendió lo similares que eran nuestras situaciones, a pesar de las circunstancias tan diferentes. Ambos tomamos decisiones en momentos de crisis, decisiones que resultaron en muertes que potencialmente podríamos haber evitado. Ambos hemos pasado décadas cargando con una culpa que nunca disminuye, nunca se resuelve, nunca se transforma en nada parecido a la paz. Ambos hemos perdido relaciones, hemos perdido partes de nosotros mismos, hemos perdido cualquier sentido de certeza moral sobre quiénes somos o de qué somos capaces. Y ambos hemos descubierto que las narrativas oficiales sobre Chernobyl, las claras cronologías, las cifras definitivas de muertes, las líneas claras entre héroes y villanos, son mentiras que borran la confusa y complicada realidad de lo que realmente sucedió. La verdad es que Chernobyl no fue una historia de simple heroísmo o simple villanía. Fue la historia de miles de personas que tomaron decisiones imposibles con información inadecuada en circunstancias diseñadas para maximizar el caos y minimizar la responsabilidad. Algunas de esas decisiones permitieron salvar vidas. Algunos resultaron en la pérdida de vidas. La mayoría resultó en ambas simultáneamente. Y las personas que tomaron esas decisiones han estado viviendo con las consecuencias desde entonces, en silencio, en aislamiento, en comunidades de culpa que se extienden por todo el mundo, pero que rara vez hablan abiertamente de su carga compartida. Después de hablar con Leonid,
Después de escucharlo describir el peso de la responsabilidad de mando y el costo de seguir órdenes, me comuniqué nuevamente con Maxim. Le hablé de Galina y Leonid, de las historias que estaban surgiendo, de la comunidad de culpables que se estaban encontrando a lo largo de continentes y décadas. Y Maxim dijo algo que cambió por completo mi perspectiva. Dijo: Víctor Andreyevich, sigues llamando a esto culpa, sigues enmarcando estas historias como confesiones de malas acciones. Pero ¿qué pasa si eso no es lo que son? ¿Qué pasa si son testimonios de supervivencia? ¿Qué pasa si la verdadera historia de Chernobyl no se trata de las decisiones que tomaron las personas en situaciones imposibles, sino de las situaciones imposibles mismas, de un sistema que creó esas situaciones, que obligó a la gente corriente a dilemas morales que nunca deberían haber enfrentado, que sacrificó vidas por conveniencia política y luego culpó a las víctimas por su propio sufrimiento? Sus palabras me golpearon como una revelación, porque tenía razón. Galina no creó las condiciones que la obligaron a elegir qué pacientes vivían y cuáles morían. Lo hicieron los burócratas soviéticos que no financiaban suficientemente las instalaciones médicas. Leonid no creó el vacío de información que envió a sus hombres a zonas de radiación letal. Sí lo hicieron los comandantes militares que priorizaron el secreto sobre la seguridad de los soldados. Y no creé la inestabilidad estructural que derrumbó el bloque residencial 47. Lo hicieron los ingenieros que tomaron atajos y los funcionarios que aprobaron construcciones deficientes. Ninguno de nosotros está libre de culpa. Todos tomamos decisiones, ejercimos nuestro albedrío y asumimos la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Pero también fuimos víctimas de un sistema que nos preparó para fracasar, que creó condiciones en las que cada opción disponible era una mala elección, donde la acción moral se volvió imposible porque todas las opciones conducían al daño. Esa es la verdadera lección de Chernobyl, que las historias oficiales no enseñan. Los desastres no son solo naturales eventos o fallas tecnológicas, son productos de sistemas humanos, de estructuras políticas, de prioridades económicas que valoran la eficiencia por encima de la seguridad, el secreto por encima de la transparencia, la autoridad por encima de la rendición de cuentas. Y cuando esos sistemas fallan, cuando ocurren desastres, las personas que pagan el precio no son los burócratas que tomaron las decisiones políticas, o los ejecutivos que tomaron atajos, o los políticos que aprobaron los encubrimientos. Las personas que pagan son los trabajadores, los soldados, las enfermeras y los padres. Las personas en el terreno que tienen que tomar decisiones en una fracción de segundo con vidas en juego, y luego tienen que vivir con esas decisiones para siempre. Antes de continuar con más historias, con más testimonios de la comunidad de sobrevivientes que se ha ido formando a mi alrededor, necesito que hagan algo. Necesito que compartas este video. Envíalo a alguien que conozcas. Públicalo en las redes sociales. Cuéntale a la gente lo que estás aprendiendo aquí, porque las fuerzas que crearon Chernobyl, la priorización de la imagen política sobre la seguridad pública, la supresión de información, el sacrificio de la gente corriente por la preservación institucional, todavía existen. Existen en gobiernos de todo el mundo. Existen en las corporaciones. Existen en cualquier institución lo suficientemente grande como para aislar a quienes toman las decisiones de las consecuencias de sus decisiones. Y la única defensa contra ellos es la transparencia, el testimonio, la negativa a dejar que estas historias sean enterradas y olvidadas. Así que comparte este video.
hacer que sea más difícil encubrir el próximo desastre, hacer que a la próxima generación de burócratas le resulte más difícil sacrificar vidas sin rendir cuentas. Compártelo ahora y luego vuelve para conocer el resto de la historia. La tercera persona que se puso en contacto conmigo fue quizás la más inesperada. Un exoficial de la KGB llamado Yuri Konstantinovich Fedorov, de 79 años, que vive en Moscú con una identidad diferente porque teme represalias por parte de antiguos colegas. Llegó a mí a través de una compleja cadena de intermediarios reacios a utilizar cualquier comunicación electrónica que pudiera ser rastreada. Finalmente, concertamos una llamada telefónica a través de una línea segura, y me dijo algo que nunca esperé escuchar de alguien que había sido parte del aparato de seguridad soviético: la verdad sobre cuánto sabía el gobierno y cuándo lo supo. Yuri tenía 40 años en 1986 y era un oficial de nivel medio de la KGB, asignado a la supervisión de la seguridad interna en la República Socialista Soviética de Ucrania. Su trabajo consistía en rastrear posibles disidentes, monitorear actividades sospechosas, informar sobre cualquier cosa que pudiera amenazar la seguridad del Estado o socavar la confianza pública en el gobierno. En la noche del 26 de abril, 2 horas después de la explosión, recibió un informe clasificado que le decía todo lo que el público no sabría durante días o semanas. El núcleo del reactor estaba destruido. Se estaban liberando cantidades masivas de radiación. La situación era catastrófica y potencialmente incontrolable. La evacuación debía realizarse de inmediato. Lo sabíamos, me dijo, con la voz cargada de algo que sonaba casi a vergüenza. Sabíamos lo grave que era desde el principio. Sabíamos que la gente estaba muriendo. Sabíamos que la radiación se estaba propagando y se nos ordenó suprimir esa información, evitar el pánico, mantener la apariencia de control. La tarea específica de Yuri era monitorear las comunicaciones provenientes de Pripyat y las áreas circundantes, identificar a cualquiera que pudiera estar difundiendo información alarmista sobre el desastre y garantizar que la narrativa oficial, que la situación era menor y estaba bajo control, siguiera siendo dominante. Escuché llamadas telefónicas de personas que rogaban a sus familiares en otras ciudades que vinieran a buscarlos, diciéndoles que no era seguro y pidiendo ayuda. Dijo: leí cartas interceptadas que describían los síntomas del envenenamiento por radiación, el caos, el miedo, y mi trabajo consistía en señalar esas comunicaciones, identificar las fuentes y recomendar intervenciones para detener la difusión de la información. Le pregunté qué tipo de intervenciones, y guardó silencio durante un largo momento antes de responder. A veces, solo advertencias. Visitas de agentes que decían a las personas que dejaran de difundir rumores, amenazándolas con consecuencias si continuaban. A veces, confiscación de cartas antes de que pudieran enviarse por correo. A veces, medidas más severas para personas que se consideraban particularmente problemáticas. Nunca lastimé personalmente a nadie físicamente, pero facilité un sistema que silenció a las personas, que les impidió advertir a otros, que evitó que información vital de seguridad llegara a personas que la necesitaban para protegerse a sí mismas y a sus familias. Me habló de un caso que le perseguía especialmente, un físico llamado Boris Stolyarchuk, que trabajaba en la planta, que sobrevivió a la explosión inicial, pero recibió una alta dosis de radiación, que intentó enviar una carta detallada a un colega en Moscú, explicando el verdadero alcance del desastre y advirtiendo que los informes oficiales estaban subestimando drásticamente la de enojo. Intercepté esa carta, dijo Yuri. La leí. Era técnicamente precisa,
factual, no histérica ni exagerada. Era exactamente el tipo de información que podría haber salvado vidas si se hubiera hecho pública, si hubiera provocado una evacuación más rápida, si hubiera presionado al gobierno a ser honesto acerca de los riesgos. Y la enterré. Presenté un informe recomendando que Stolyarchuk fuera monitoreado para detectar nuevas violaciones de seguridad. Murió 6 semanas después de síndrome de radiación aguda, y su carta nunca llegó a su destinatario. Le pregunté a Yuri por qué me decía esto ahora, por qué corría el riesgo de quedar expuesto al confesar acciones que aún podrían acarrear consecuencias. Porque me estoy muriendo, dijo simplemente. El cáncer de pulmón, probablemente relacionado con la exposición a la radiación durante mi tiempo en la zona de exclusión haciendo trabajo de seguridad. Me quedan tal vez 6 meses, y me di cuenta de que no quiero morir con estos secretos, no quiero llevarlos a la tumba. Alguien necesita saber qué hizo el gobierno, cuán deliberadamente mintieron, cuántas oportunidades tuvieron para salvar vidas y eligieron en cambio salvar las apariencias. Yuri me proporcionó ejemplos específicos de supresión de información. Informes médicos que mostraban niveles de radiación que fueron reclasificados o destruidos, recuentos de víctimas que se redujeron por órdenes de Moscú, advertencias de seguridad que nunca fueron entregadas al público. Me habló de reuniones a las que asistió en las que los funcionarios debatían cómo gestionar la percepción pública en lugar de cómo gestionar la seguridad pública, donde la principal preocupación no era proteger a la gente, sino proteger la reputación de la tecnología nuclear soviética y la credibilidad del Partido Comunista. Sabían que admitir la magnitud del desastre dañaría la posición internacional de la Unión Soviética, socavaría la confianza pública en la energía nuclear y plantearía dudas sobre la competencia y los estándares de seguridad en todo el sistema soviético, explicó. Así que hicieron un cálculo. Mejor dejar morir a más gente que admitir la verdad y afrontar las consecuencias. Fue una decisión política, pura y simplemente. Se sacrificaron vidas por la imagen. Me habló de la cifra oficial de muertos de 31, una cifra que solo incluía las muertes inmediatas entre los trabajadores de la planta y los bomberos, excluyendo deliberadamente a todos los que murieron en las semanas, meses y años posteriores al desastre por causas relacionadas con la radiación. La cifra real es de miles, probablemente decenas de miles, si se incluyen las muertes por cáncer a largo plazo y las enfermedades relacionadas con la radiación, afirmó. Pero admitir eso significaría admitir que la respuesta del gobierno fue inadecuada, que las mentiras costaron vidas, que el sistema falló. Así que se quedaron con 31, construyeron monumentos a 31 héroes. Crearon una narrativa de tragedia controlada en lugar de fracaso catastrófico. Al escuchar a Yuri describir la supresión sistemática de la verdad, la elección deliberada de priorizar la propaganda sobre la seguridad pública, sentí una rabia que no había experimentado en años. Porque todos nosotros, Galina tomando decisiones de clasificación sin los recursos adecuados, Leonid enviando a sus hombres a zonas de radiación sin la información adecuada, yo eligiendo qué niños salvar en un edificio que se derrumbaba. Todos estábamos tomando decisiones imposibles en un contexto creado por personas como los funcionarios que describió Yuri. Éramos nosotros quienes cargábamos con la culpa, vivíamos con las pesadillas, soportábamos el peso moral de las decisiones a las que nos vimos obligados por un sistema que se negaba a decir la verdad o priorizar la vida humana. Los verdaderos villanos de Chernobyl no fueron los operadores del reactor que cometieron errores, ni los ingenieros cuyos defectos de diseño
crearon vulnerabilidades, ni siquiera los burócratas de nivel medio que cumplían órdenes. Los verdaderos villanos fueron los funcionarios de alto nivel que eligieron las mentiras antes que la verdad, quienes eligieron la preservación política antes que las vidas humanas, quienes crearon un sistema donde el fracaso catastrófico era inevitable y luego culparon a todos menos a ellos mismos cuando sucedió. Y esos villanos casi no enfrentaron consecuencias. Algunos perdieron sus puestos, otros fueron degradados y muy pocos fueron procesados. Pero la mayoría simplemente se jubiló, vivió sus vidas cómodamente y murió de vejez sin tener que rendir cuentas por las miles de muertes que causaron sus decisiones. Esa es la injusticia final de Chernobyl. Las personas que tomaron las peores decisiones, que tenían el mayor poder para prevenir el desastre o mitigar sus efectos, enfrentaron las menores consecuencias. Mientras que personas como Galina, Leonid y yo nos sentimos culpables por las decisiones que tomamos en circunstancias imposibles, las personas que crearon esas circunstancias duermen tranquilamente. Tengo 76 años, no me quedan muchos años. Cuando muera, el recuerdo directo de mi elección en esa escalera muere conmigo. Cuando Maxim muere, el recuerdo directo de 11 horas atrapado bajo los escombros muere con él. Cuando Galina, Leonid, Svetlana, Irina y todos los demás supervivientes mueren, sus recuerdos directos también mueren. Pero los testimonios sobreviven, los documentos sobreviven, el golpeteo NS sobreviven. Y si recuerdan lo que han aprendido aquí, si lo comparten, lo discuten y dejan que influya en cómo navegan su propia vida y evalúan sus propias instituciones y toman sus propias decisiones cuando llega la crisis, entonces algo de lo que experimentamos sobrevive de una manera que importa, de una manera que en realidad podría hacer que el futuro sea marginalmente mejor que el pasado. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar, que nuestro sufrimiento enseñe algo, que nuestros testimonios cambien algo, que las verdades que hemos preservado a tanto costo no se desperdicien. Gracias por escuchar, gracias por dar testimonio, gracias por negarte a dejar que estas historias mueran en silencio. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que dicen la verdad, que exigen responsabilidad y se resisten al sistema. Suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte. Recuerda lo que has aprendido, úselo, pásalo. Asegúrese de que la próxima generación lo sepa. Asegúrese de que los patrones sean reconocidos y cuestionados. Asegúrate de que los poderosos ya no puedan operar en la oscuridad. Asegúrese de que dentro de 40 años, cuando ocurra el próximo desastre, la gente recuerde Chernobyl no como una historia antigua, sino como una advertencia relevante, como un marco para la comprensión, como evidencia de que las cosas pueden ser diferentes si así lo exigimos. Ese es mi mensaje final para ustedes. Exijan algo mejor. Exigir la verdad. Exigir responsabilidad. Exigir sistemas que valoren el bienestar humano por encima de la imagen política. Exígelo en voz alta, persistente y colectivamente. Y nunca, nunca aceptes la versión aséptica de los desastres que borra la complejidad y protege a los poderosos a expensas de los impotentes. Lo sabes mejor ahora. Has escuchado los testimonios, has visto los documentos, entiendes los patrones. Utilice ese conocimiento. Haz que cuente. Asegúrate de que no sufrimos ni sobrevivimos y hablamos por nada. Asegúrese de que estas verdades nos sobrevivan y den forma al mundo que estamos dejando atrás. Gracias, y que nunca tengas que tomar las decisiones que nosotros tomamos, pero si lo haces, que tengas mejores sistemas, más apoyo y más verdad que nosotros. Adiós.